Un cordial saludo a toda la comunidad del municipio de Suezca, las instituciones educativas del municipio de Suezca. Bueno, hoy vamos a hablar del restablecimiento de derechos. ¿Qué es el restablecimiento de derechos? Es un mecanismo administrativo para buscar restablecer, valga la redundancia, un derecho amenazado o vulnerado y asimismo que pueda ser ejercido por parte ¿de quién? Del niño, niña, adolescente. Esa definición la encontramos en el artículo 50. Ahora bien, si a nosotros nos informan una situación de vulneración o amenaza, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es verificar la existencia de la amenaza o vulneración por medio de un auto en donde se ordena conforme al artículo 52, verificar el derecho a la salud, la condición nutricional, física, mental. Y asimismo, los profesionales, ¿qué tienen que hacer? Entregarme a mí un informe indicándome, doctor o comisario, usted observamos y encontramos que efectivamente hay una amenaza, está a puntico de generarse un daño frente al derecho a la salud, o está a puntico de generarse un daño al derecho a la integridad, o efectivamente el derecho de la integridad está amenazado. ¿Por qué? Porque hubo maltrato intrafamiliar o maltrato contra un niño o niña adolescente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como autoridad administrativa? Primero, abrir un proceso de restablecimiento de derechos, el cual primero hay que verificar cuál es la medida pertinente, si lo podemos dejar en el núcleo familiar, si hay que buscar una institución especializada según el caso en concreto, o si hay que buscar una familia extensa del menor en relación a de salvaguardar ese derecho. Entonces yo tengo que verificar esa situación. Ahora bien, concreto ese auto y identifico la medida. Tengo que notificar ese auto a los representantes legales y asimismo recaudar pruebas. Si encuentro pruebas, recepcionaré la denuncia y la enviaremos a la fiscalía competente. Ahora bien, este proceso de restablecimiento de derechos tiene un término de 6 meses al momento en que nosotros conocemos la presunta amenaza. Eso está escrito en el artículo 100 de la ley 1098. Entonces, durante esos 6 meses, nosotros estamos verificando que el menor efectivamente se le restablezca el derecho vulnerado o amenazado. El doctor Jorge, en algún momento, ha manifestado la inobservancia. La inobservancia no necesariamente se abre proceso de restablecimiento. Según el artículo 100 dice, venga, esta entidad no está cumpliendo, entonces mándele una cartica, tienen 10 días para contestar lo que usted efectivamente le está pidiendo y asimismo que se le acceda a ese servicio o lo que se está inobservando. Pero solamente el proceso de restablecimiento de derechos es, primero, amenaza y vulneración. Durante esos 6 meses, ¿qué tiene que hacer el equipo psicosocial? Hacer un seguimiento. Verificar que sí se está cumpliendo esa medida de restablecimiento de derechos y si el derecho se está restableciendo. Contado ya el 6º mes, tengo que declarar el estado de vulnerabilidad de nuestro niño, niña, adolescente y confirmar o verificar si es pertinente la medida de restablecimiento o modificarla. ¿Sí? Entonces ahí estamos enfocando todo. Ahí nos vamos enfocando. Pero siempre, acuérdense, muchachos, personas interesadas, nosotros estamos hablando siempre de la facultad, de la prerrogativa que tenemos nosotros como individuos. ¿Sí de qué tan importante es saber qué es el derecho desde la parte de orden, de la parte de facultad? Entonces es para entender, oiga, mi derecho a la integridad, oiga, mi derecho a la salud, oiga, mi derecho a la libre expresión, oiga, mi derecho. Entonces es muy importante saber que eso es una facultad y que si es violada, vulnerada, amenazada a un niño, niña, adolescente, se iniciará el proceso de restablecimiento de derechos. Ahora bien, ya declarada la vulnerabilidad, determinada la medida de protección, o tenemos otros 6 meses para hacerle seguimiento y determinar si es o no pertinente hacer el cierre del proceso. Si ya está restablecido el proceso, lo cerramos, si no, buscamos otras medidas. Pero desde la parte legal, entonces tenemos el artículo 50, que es la definición que es el proceso de restablecimiento, es la búsqueda de restablecer el derecho, la dignidad de ese niño, niña, adolescente y el ejercicio efectivo. Ahora bien, el artículo 52 le dice, oiga, autoridad administrativa, hay una presunta amenaza, concrete un auto y verifique la situación. Verificada esa situación, si encontramos la amenaza o la vulneración, abre el proceso de restablecimiento e inicie todo el trámite y busque la medida pertinente frente al caso
en concreto. Entonces, sí, cómo es importante ir conociendo nuestros derechos, saber qué es el derecho de parte de orden, qué es ser una persona. Entonces, si yo soy persona natural, tengo unos derechos inherentes. Y esos derechos deben ser, sí y solo sí, resguardados por las autoridades administrativas de policía y de cualquier otro tipo de orden, ya sea judicial. Le concedo el uso de la palabra a la doctora Xiomara. Cordial saludo para todos los televidentes. Empezamos un nuevo programa para que tengan en cuenta los programas anteriores, porque este programa tiene que ver con ellos. Me imagino que ya, para que recuerden los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, en este programa vamos a tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un programa en donde la Comisaría de Familia tiene una facultad súper importante en Suezca, que es el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Pero en relación a qué? En relación a los niños que se encuentran en un proceso de responsabilidad penal. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad penal, no hablamos de niños y niñas, sino solamente vamos a hablar de adolescentes. Entonces, vamos a unir dos cosas. Vamos a unir los derechos fundamentales y vamos a unir la responsabilidad penal adolescente. Por eso es tan importante que tengan en cuenta los programas anteriores y los vean. Entonces, en este programa vamos a hacer dos cosas. Una, primero, cuando un chico o un adolescente ingresa a responsabilidad penal, no es directamente con la Comisaría de Familia, sino con un defensor de familia. En el caso de Suezca, va a ser en el Centro Zonal de Chocontá. En el Centro Zonal de Chocontá, la defensora de familia tiene la facultad de hacer la verificación de derechos con su equipo, con un trabajador social y un psicólogo, para saber cuál es el delito que le están imponiendo a este muchacho o a esta muchacha, y luego de ese proceso, luego sí lo envían a la Comisaría de Familia, donde nosotros vamos a hacer la verificación de derechos de ese adolescente y mirar si uno de esos derechos está vulnerado. Vamos a hacer como una recapitulación de los derechos que pueden ser vulnerados en un adolescente que puede estar en un proceso de responsabilidad penal. Entonces, se le puede vulnerar el derecho a la salud en dos situaciones. Una, porque no está vinculado, ya sea contributivo o subsidiado, o porque no lo llevan al médico. Mira que los adolescentes son los chicos que menos van al médico, porque las familias solamente están en responsabilidad hasta que están en crecimiento y desarrollo, y luego ya se olvidan de que ellos tienen que ir al médico regularmente. Mínimamente, un adolescente tiene que ir al médico una vez al año, mínimo, si no están enfermos. Y dos, en odontología mínimamente cada 6 meses. Sin embargo, esto no se ve en el tiempo que yo llevo en la Comisaría de Familia. Es muy difícil encontrar un adolescente que tenga su derecho de salud completamente ejercido. El otro derecho que puede ser vulnerado o que puede ser restablecido, digamos que para que se restablezca un derecho tiene que estar vulnerado. Entonces puede ser el de la educación, que en los adolescentes que se encuentran en responsabilidad penal es muy común que no se encuentren escolarizados. ¿Por qué? Por 3 situaciones generalmente. Una, porque la familia piensa que él puede hacer lo que quiera. 2, porque está en extraedad, o sea que ya en el colegio no lo reciben porque tiene mucha edad y no asiste. No puede asistir. Y la siguiente, porque la familia prefiere que él esté trabajando que estudiando. Esas son como las 3 características que vemos en el municipio de Suezca de por qué se está vulnerando el derecho a la educación en chicos que están en responsabilidad penal. Otro derecho que podemos ver vulnerado es el derecho a la participación, a la recreación, a la cultura, todo lo que tenga que ver con ocupación del tiempo libre y que es tan importante para chicos que se encuentran en responsabilidad penal.
Generalmente estos chicos tienen una dificultad y es que se la pasan en la calle, no tienen supervisión, no tienen reglas. Entonces son chicos que pueden categorizarse como personas que pueden llegar fácilmente a la delincuencia. Entonces digamos que ese es otro de los derechos que podemos encontrar vulnerados en los chicos que se encuentran en responsabilidad penal. ¿Cuál es el llamado a las familias? Que miremos si nuestros hijos están en esas categorías o en esos derechos que podemos decir que están vulnerados. ¿Por qué? Porque son chicos que pueden caer fácilmente a tener un proceso en responsabilidad penal. Entonces, es una alarma, es un llamado que le hago yo a las familias. ¿Para qué? Para que empecemos a mirar si nuestros niños, nuestros adolescentes, tienen estos derechos vulnerados y empecemos a mirar qué vamos a hacer para que no los tengan y evitar que tengan que ir a procesos de responsabilidad penal. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un proceso de restablecimiento de derechos, es una herramienta administrativa que busca que se cumpla con la garantía de los derechos. Entonces, ¿quién puede poner en conocimiento algún caso de vulneración? Bueno, inicialmente puede ser alguna institución, también pueden ser los padres, familiares de los menores o también los mismos menores. Pueden denunciar de cuál situación se está presentando con el fin de que se pueda aperturar un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos estas partes, que sepamos en qué consiste, que sepamos cómo se puede llevar a cabo y quién puede ponerlo en conocimiento. Entonces, también encontramos algunas situaciones que se pueden estar dando para el proceso de restablecimiento de derechos. Uno es la vulneración, donde vemos de que no se está garantizando uno de estos derechos. También lo que es la inobservancia, de que vemos de que es cuando alguna de las instituciones no está prestando el servicio por omisión. También vemos de que la amenaza, entonces vemos de que cuando alguno de los derechos tiene algún factor de riesgo, entonces es importante que nosotros conozcamos esto, conozcamos todos los derechos de que nos acaba de mencionar acá la doctora Xiomara, de que son fundamentales y nosotros como padres debemos garantizarlos. Entonces, el llamado para todos es a que tengamos muy en cuenta estos derechos, a que estos derechos son muy importantes para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Vemos de que si se presenta alguna vulneración en esto, pues se tiene que entrar a restablecer este derecho con el fin de garantizar una calidad de vida muy adecuada para los menores. También es importante resaltar de que existen otros derechos de que se deben llevar a cabo. Por ejemplo, también es muy importante el derecho a la protección. Vemos de que la protección en los menores de edad es fundamental para que ellos puedan gozar de una calidad de vida. También es importante el derecho a la custodia. Todos los menores de edad deben estar representados por sus padres. En el caso de que no estén los padres, se debe entrar a revisar por parte de la comisaría de familia quién es el que lo va a representar. ¿Quién está en la capacidad de tenerlo? ¿Tiene las condiciones para tenerlo? Entonces, es importante que nosotros revisemos esta parte de cómo estamos garantizando los derechos de nuestros menores de edad. Entonces, la invitación para todos es a que revisemos esta parte, de que los garanticemos, de que revisemos cuáles son los posibles factores de riesgo y siempre tengamos la protección como base para un desarrollo adecuado.